Adelante, adelante. Hay lugar acá adelante también. Si quieren acercarse, no hay ningún inconveniente. Vamos a ir empezando entonces con un poquito de demora, pero bueno, estábamos con muchas ganas de conversar. Y eso hace parte también del encuentro, ¿no? Hace parte de esto que le llamamos conversatorio. Y bueno, para hacer honor al nombre, conversamos bastante. Empezamos conversando. Quiero darle las gracias en primer lugar, darle las gracias tanto a Carola como a Pedro. Carola Tron es pastora de la Iglesia Valdense, viviendo actualmente en Colonia del Sacramento, allá en el departamento de Colonia, en el sur del país. Ella es pastora, como ya dije, ex moderadora a un periodo de 6 años. Y bueno, teóloga. No es antropóloga, no es teóloga, no. Porque había algunas confusiones. Y la charla era de Pedro y una antropóloga. Ah, sí, sí. Pensé que estaba haciendo un chiste de Rodman. No. Teólogo, exactamente, de teología. Pero bueno, la teología es una ciencia que dialoga con todas las ciencias, ¿no? Y eso es lo interesante, y bueno, este conversatorio tiene mucho que ver con esto. Bueno, las gracias a Pedro Rusi, amigo y compañero de la Intersocial y de muchas aventuras en esto que tiene que ver con pensar juntos y juntas, ¿no? Sobre muchas temáticas. Y tengo que decir que, digamos, este conversatorio, este encuentro, surge como idea en el marco, digamos, del 8M, del mes de la mujer, o del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y de las múltiples actividades que todos los años siempre hacemos, digamos, no solo la marcha, sino otras actividades que tienen que ver con prepararnos, con incentivar la reflexión, incentivar el pensamiento crítico, la reflexión sobre lo que somos como sociedad, ¿no? Y cómo estos temas juegan dentro de lo que es la vida de nuestra sociedad. Entonces, en ese marco se nos ocurrió este conversatorio sobre, le llamamos como título grande, Mujer y Sociedad, ¿no? Es decir, muy amplio que entra prácticamente todo allí. También tengo que decir, dentro de lo que este año la Iglesia Valdense está, el movimiento valdense o el valdismo, ¿no? En general está cumpliendo 850 años de historia. El valdismo comenzó en el año 1174, plena Edad Media, allí en el sur de Francia, y ese movimiento que comenzó allí, después con el tiempo, siglos después se hizo iglesia. Hemos, por gracia de Dios, llegado hasta aquí, y bueno, este año entonces vamos a estar haciendo también distintas cosas que van a tener que ver con el recuerdo y con la proyección y los desafíos que, bueno, estar cumpliendo 850 años nos pone por delante, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver también con el marco general. Yendo a lo específico, bueno, le pedimos un poco a Carola que, bueno, ella dirá después, pero digamos, que nos hable algo de lo que es las particularidades o lo que hace algo diferente, digamos, de la mujer, o el rol de la mujer, o la concepción de la mujer en el movimiento valdense. Y no sé cuánto de los 850 años va a tocar Carola, pero ese le daremos la palabra a ella. Y después le pedimos a Pedro que, pensando juntos también, no nos queríamos quedar en una mirada retrospectiva o una mirada meramente histórica, sino que
para nosotros tenía sentido hacer esto en la medida en que nos aporte elementos de pensamiento para nuestra realidad hoy. Y una de las realidades que vivimos y que observamos es el desarrollo de nuevos movimientos religiosos o movimientos religiosos donde el rol de la mujer, la concepción de la mujer y lo femenino, ¿no?, como después Pedro va a desarrollar, tiene una visión muy particular, ¿no? De alguna manera, bueno, no voy a decir mi opinión. No voy a decir mi opinión, voy a dejar por ahí porque ya hablé demasiado. Disculpen. Bien, entonces, no más presentación. Simplemente muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Y bueno, los escuchamos entonces a Carola y a Pedro. Y luego, por supuesto, seguiremos conversando. Muchas gracias. Me toca a mí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, algo que me acabo de dar cuenta ahora, que no es parte de lo que tengo escrito, pero ustedes saben que voy a hablar primero del inicio del movimiento valdense, ¿no? El nombre valdense viene de Baldo, ¿no? Pero no está científicamente o históricamente comprobado que Baldo se llamaba Pedro. Pero se les ocurrió a alguien ponerle Pedro por una cuestión, ¿no? Obviamente quienes manejan la cuestión bíblica, esto de la sucesión apostólica, o sea, Pedro no era cualquiera, y ahora me toca estar con Pedro acá. Yo prefiero. Es la sorpresa que hemos probado. O sea, ¿cómo se llama Pedro? No, pero Pedro estoy entreverada, no, eso al margen de lo que compartimos. Bueno, pensar el lugar de las mujeres en el cristianismo, y más específicamente en el movimiento valdense, nos remonta en realidad, a mi modo de ver, al contexto bíblico en primer lugar, y no quedamos solo en el movimiento valdense en sus orígenes, porque me parece fundamental poder reconocer que dentro de los contextos culturales patriarcales, que son el contexto en donde los textos, ¿sí?, que primero son historias orales y después registradas como textos y después parte del cuerpo bíblico, en esos contextos patriarcales, las mujeres que aparecen narradas en los textos bíblicos son, a mi modo de ver, como hilos finos que se unen a un bordado y que quizás la mayoría de las veces pasan desapercibidos, pero están allí siendo parte de una trama que se va tejiendo. A veces están allí con nombres y a veces están solo como referencias a esa mujer que hizo tal cosa, ¿no? Sin saber realmente quién era. Es por eso que en esa trama que se va tejiendo, creo que hay también tensiones. Por ejemplo, como las tensiones bíblicas de los textos ahora sí escritos o que se adjudican al apóstol Pablo, ¿no? Las cartas, de quien sabemos que también había mujeres que hacían parte del movimiento misionero, junto con Pablo. Y por otro lado leemos en algunas cartas que Pablo dice que las mujeres en la asamblea no pueden hablar, hay que leer o que no. Todo eso que yo no lo traigo acá como cita porque me interesa, pero esas tensiones que son algunas partes de la cultura y otras partes de lo que avanzaba y venía como lo nuevo, ¿no? Como lo desafiante. Y traigo esto porque me parece que estos hilos finos que aparecen en los relatos bíblicos y que son parte de los testimonios de las mujeres que aún en el contexto patriarcal pudieron continuar y ser contadas en esas historias que son testimonios de fe de generación en generación hasta que quedan registrados en la Biblia, va a ser también, a mi modo de ver, un hilo conductor del movimiento valdense y de la actualidad también en la que vivimos como comunidades y en el rol de las mujeres y varones en la actualidad.
Dentro del movimiento valdense, que este año, como decía Marcelo, cumple 850 años de su inicio, recordamos que esa necesidad de leer esa palabra, que eran las historias escritas de los textos que alguien contó primero oralmente y recordó, porque me parece fundamental mantener siempre esta conexión de ese hilo conductor que tiene que ver con lo testimonial, con lo que se vivió, y no solo con una historia escrita, sino primero dicha. Necesidad de que esa palabra que fue escrita vuelva a poder ser dicha, vuelva a poder ser resignificada a través de las nuevas generaciones, que en ese momento eran en el 1174, bueno, Baldo, un católico que supuestamente, pero era integrante de su comunidad, seguramente asistía a las reuniones, a las misas, no entendía el latín y tampoco podía acceder a la lectura de la palabra, porque estaba vedada a toda la población, simplemente era algo que no podían hacer quienes estaban siendo parte de los sacerdotes, ¿no? De lo que podríamos llamar la curia de ese momento. Entonces Baldo lo que quiere en realidad es poder acceder a esos textos y a partir de ahí toma la decisión personal, vive una situación de conversión personal donde resuelve en su vida dar un giro, dejar su vida a lo que él se dedicaba, que era al comercio, trata de organizar la vida de su familia para que no quedaran a la deriva, no fueran arrastrados a esa decisión personal y económica de él, y utiliza parte de esos recursos económicos para hacer traducciones de los textos bíblicos, de los evangelios, y salir en las calles a predicar. De alguna manera es una decisión de poder leer la palabra por sí mismo, de predicar en las calles, como decía, de liberar y de democratizar el acceso a la fe, en definitiva, en un lenguaje sencillo del pueblo, y dejando de lado toda mediación doctrinal o toda estructura que podía excluir a la participación activa de las personas que eran parte de esa necesidad de encontrarse con la palabra. Y entonces lo que Baldo hace genera como un eco en un montón de otras personas que evidentemente no era él solo, otros y otras también sentían lo mismo, y empieza a generarse este movimiento. Que lo cuento ahora porque no era un movimiento de varones, era un movimiento de varones y de mujeres. Varones y mujeres que pensaban que iban a transformar las estructuras de su iglesia. Nadie quería armar una iglesia valdense, ¿sí? Bueno, pero sin embargo, esta idea de querer transformar las estructuras generó tanto rechazo y resistencia que la comisión encargada de perseguir cualquier idea que fuera a cambiar la estructura de la iglesia, la Inquisición, empezó a perseguir a este movimiento y a otros movimientos que después también eran contemporáneos de la época. Estos varones y mujeres que querían cambiar las estructuras de la iglesia, ¿qué hacían? Predicaban en las calles, predicaban en las plazas, repartían porciones de evangelio impresos por las casas. Y también tenemos que pensar que en esas casas donde se recibían porciones de los evangelios, entonces las familias, donde había varones, mujeres y niños y niñas, también tenían el acceso directo a leer esas porciones del evangelio, algo que era totalmente revolucionario para la época, ¿no? De esa manera descubrían que también en el movimiento de Jesús había mujeres y varones, porque ahora podían leer esos textos y descubrieron que en esas historias patriarcales, en ese contexto patriarcal de un misionero como Pablo, que por un momento va a decir que las mujeres no hablan en la asamblea o se tienen que cubrir, pero por otro lado nos vamos a enterar de que había mujeres que en realidad iban con él, viajaban y hacían parte del movimiento. Es decir, que esas tensiones también eran descubiertas en esta manera de romper con esta estructura de esta iglesia que a Baldo le hacía ruido y que se animó a transformar, aunque a costa de después sufrir la persecución. Esta comisión de la Inquisición no tardó mucho tiempo en llamar a las mujeres brujas y a sembrar todo tipo de historias aterradoras en la sociedad de la época sobre esto que se transformaba en un movimiento cada vez más grande,
que no solamente hablaba de las herejías y de estas personas que eran consideradas o señaladas como herejes y por eso perseguidos, sino que también las mujeres, además de herejes, eran consideradas brujas, o sea, hacían brujerías, hacían cosas extrañas, ¿no? Y era una manera de descalificar y de asustar y de atormentar mucho a la sociedad de la época. Hay un libro que escribe Marina Benedetti, y que yo cito acá, que quería compartirles. Ella cita una fuente. Marina dice que estas mujeres, aún no saliendo de sus roles tradicionales, predicaban la palabra, recorrían los lugares a la par de los varones, algo que para la época era totalmente... Si era revolucionario rebelarse ante una institución como la Iglesia Católica de la época, era doblemente revolucionario para las mujeres hacer esto. Y bueno, ella dice que, bueno, ¿no? Además estas mujeres fueron silenciadas dentro del mismo movimiento y poco sabemos de ellas. Otra vez se repite un poco esto de las lecturas bíblicas, ¿no? Poco sabemos de esas mujeres que hacían parte del movimiento también de fe, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La cita que trae Marina a este libro dice: podemos leer cómo hacia mediados del siglo XIII el fraile predicador e inquisidor de Lyon, Etienne de Borbón, describe los inicios de la experiencia religiosa de los pobres de Lyon. Y cita lo que dice este inquisidor, ¿sí? Dice: este Valdecio, habiendo vendido todos sus bienes con desprecio del mundo, repartió su dinero entre los pobres como si fuera basura, y usurpó el papel de los apóstoles y tuvo la presunción de predicar los evangelios y cosas que había aprendido de memoria por las plazas. Reunió a su alrededor a muchos hombres y mujeres a quienes enseñó los evangelios, para que pudieran hacer lo mismo que él. También los envió, aunque se dedicaban a las actividades más despreciables, a predicar por los pueblos de alrededor. Estas personas, tanto hombres como mujeres, analfabetos sin educación, viajando por los pueblos y entrando a casas de la gente y predicando en las plazas y tal vez incluso en las iglesias, inspiraron a otros a hacer lo mismo. Fíjense ahí cómo los calificativos que usa este inquisidor, ¿no? Una característica muy común era que dentro de lo que Baldo genera es eso, un movimiento de las calles, no genera como puede haber generado Lutero, Calvino, otros reformadores que vinieron muchos años después, textos, ¿sí? Debates teológicos, sino reflexiones, sino que era simplemente esto, la libertad de poder predicar y salir a las calles con estas porciones y bajo la interpretación común de la gente en lo que pudieran compartir en sus reuniones. Entonces también una calificación tenía que ver con esto de que no eran personas formadas, no eran de la academia. Durante la Reforma, ahora ya dejamos el 1174 y saltamos a la Reforma, porque si no los 850 años se van, no se asusten. Durante la época de la Reforma, el lugar de las mujeres vuelve a quedar un poco más relegada, diría yo, si la comparamos con este auge de este movimiento de laicos y laicas que en las calles predicaban los evangelios. Porque aparecen los grandes reformadores, los grandes pensadores, ¿no? De esta época. Y quienes accedían a la academia en esta época más vinculada al iluminismo y demás, eran también varones, no eran las mujeres quienes podían acceder tan fácilmente. Así que quería traer a la memoria y rescatar a una mujer que hizo un aporte también en esta otra época del pensamiento protestante, que es Marie Dentir, que es poco conocida, poco escuchada, porque además se posicionó también con sus propias ideas y sus propios escritos ante Lutero y Calvino, también con Farel, con quien ella se vinculaba, y bueno, de hecho, quienes han conocido o han visto en fotos por ahí en Suiza, hay un lugar público que se llama el Muro de los Reformadores, y están allá todos los señores de la Reforma identificados, y posteriormente a la creación del Muro de los Reformadores agregaron un bloque de cemento donde no está ella, pero está su nombre, Marie Dentir.
parece que es interesante otra vez, ¿no? A veces sin nombre, a veces sin saber mucho qué, pero finalmente a la larga, haciendo un poco de justicia, le incorporaron a Marie, quien supo también discutir fuertemente sobre todo con Calvino y con Fares sobre las ideas, y que en realidad ella era quien leía los textos de ellos y a veces le ayudaba a revisar, pero después las respuestas no siempre le gustaban cuando querían sugerir alguna corrección. Es decir, que podemos ver que en estos primeros siglos de movimientos de la Reforma, el lugar de la mujer no estaba garantizado, no era algo naturalizado. Dentro de los movimientos, el lugar de la mujer tenía que ser ganado, sostenido y cuidado por las propias mujeres. No sé si les resuena algo. Bueno, seguramente vivían una doble persecución. Junto al grupo de herejes perseguidos por la Inquisición y hacia la interna de los movimientos por las características patriarcales de la época, porque no podemos garantizar que Baldo era un defensor de los movimientos de los derechos de género y demás. No creo que en la época haya sido tan así, pero bueno, no podemos traspolar estas características actuales a aquella época tan lejana, ¿no? Aún así, creo que era totalmente revolucionario para la época lo que estas brujas se atrevían a hacer, aún dentro de los límites de ese patriarcado, ¿verdad? Donde también fueron parte producto de la crianza y de las costumbres de vida. Durante los procesos de institucionalización del movimiento valdense y del otorgamiento de las libertades civiles y religiosas de estos movimientos inicialmente perseguidos, no solo el valdense, pero otros también, de alguna manera los roles de las mujeres vuelven a ser lugares convencionales, de un modelo que no se salía mucho de lo patriarcal. Y sobre esto hay mucha literatura de los reformadores y de los diferentes procesos en distintos países, ¿no? Así que hay todo un periodo de años que me parece que de alguna manera siempre los movimientos cuando se institucionalizan y se cristalizan vuelven un poco a repetir aquello que en los sueños querían transformar, ¿no? Y la cosa se aquieta un poco. Viniendo más cerca en el tiempo, compartir que bueno, dentro de ya la institución Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, del cual la Iglesia Valdense de Paysandú, las comunidades que acompaño, tanto en Argentina como en Uruguay, la integración de las mujeres se da a partir de la década de los años 60, más o menos, con las primeras ordenaciones o consagraciones de mujeres al ministerio pastoral, que es una fecha que quizás no nos dice mucho, pero en comparación con otras iglesias protestantes de la zona, es una fecha bastante temprana. Es decir, que en ese sentido la iglesia valdense siguió de algún modo, a pesar de estas tensiones, de estos hilos de los que yo hablaba al comienzo, siguió siendo, no sé si pionera, pero bastante de avanzada en esta mirada de poder reconocer también el ministerio pastoral, no solo hacia varones, sino también hacia mujeres. Habiendo aún hoy en día iglesias con las cuales compartimos espacios ecuménicos a nivel de Latinoamérica o a nivel global, que la ordenación de mujeres todavía no está aceptada. O sea, todavía es un tema de discusión, algo que quizás nos parezca a nosotros que cómo puede ser, y bueno, sin mencionar obviamente la Iglesia Católica, que a día de hoy aún en la interna también y en tensión interna, donde hay muchas compañeras católicas que luchan por este espacio, ¿no? De sacerdocio, no es algo que se haya cambiado. Me gustaría, como para ir finalizando, pensar juntas y juntos algunos desafíos, y no quedamos solo en esta cuestión que es como más histórica, o de admirar la historia fecunda, comprometida y sostenida en el tiempo que este movimiento inicial nos trae como oportunidad de repensarnos, de identificarnos, de contagiarnos. Leyendo un poquito de cosas de la historia para lo que comparto hoy, este mismo libro que cité, decían los autores que al inicio del movimiento valdense hubo 3 formas de nombrar al movimiento. Una forma era los pobres de León,
haciendo referencia al lugar donde surgió, ¿no? En Lyon, en Francia, sur de Francia. Otra forma de llamar al movimiento era valdenses, haciendo alusión a Baldo, a su iniciador. Pero la tercera forma, no sé si alguien se acuerda, de qué otra manera se llamó en el inicio del movimiento, los pobres de espíritu. Con casualidad que no es el que más quedó. Pero ahora lo que lo reivindique, claro, sí. Porque pobres de espíritu no hace referencia a un lugar, a una persona, hace referencia a algo mucho más profundo que tiene que ver el Evangelio, ¿no? Y hace alusión al Sermón del Monte. Y ese discurso que da Jesús en el Sermón del Monte lo está dando a los discípulos, donde sabemos que también había mujeres discípulas, y está dando fortaleza a esas personas que han tomado una decisión en su vida de dejar algunas cosas para tomar otras, para tomar otros caminos, y necesitan esa fortaleza de la presencia de Dios en esa promesa de poder seguir a una costa de lo que significa, ¿no? Podemos pensar, bueno, el costo del discipulado en la época de Jesús, en el movimiento de los pobres de espíritu, y también, ¿por qué no?, en la actualidad. Entonces quisiera quedarme con esta idea de los pobres de espíritu, este concepto, porque hace referencia a una identidad de proyección y nos convida a ser parte de nosotros también, y a nosotras, porque ese evangelio y esas palabras de Jesús son para todos y todas, no solo para alguien que históricamente perteneció a un lugar o que se identifica con alguien. Hace alusión a un contenido y hace alusión a un programa. Entonces la pregunta ahora para ustedes es, ¿qué nos dice hoy a nosotros o a nosotras esta idea de los y las pobres de espíritu? Y quizás, no sé, pero quizás pensando en alguna conexión con lo que va a compartir Pedro, pienso que en los tiempos actuales en los que vivimos hay muchas espiritualidades. Y se busca mucho sobre la espiritualidad, habiendo un gran mercado también sobre las espiritualidades, que muchas veces pone acento en el individuo, o en la autocompasión, o la autoobservación, o en la introspección, ¿sí? Todo centrado en la persona, en buscar el equilibrio interior dentro de una creación que está dañada, que sufre, en tratar de preservarnos frente a todas las inclemencias y situaciones de crisis o inestabilidad de la vida. Muchas veces vinculado a importaciones de otras culturas, en otras espiritualidades que hacen sentido en otros contextos, en otras culturas, pero que en el nuestro a veces no siempre hacen justicia o no siempre ayudan a liberarnos, porque se pierde la intermediación cultural. Entonces quisiera rescatar esta idea de los pobres y las pobres de espíritu, que quizás lo pienso como la identidad de un grupo que se lanza a lo desconocido, desde aquello que no tolera, que quiere transformar en su época, ya sea la de Baldo, la nuestra, otras, en sus contextos, y les ayuda a definirse como los pobres de espíritu. Una decisión contracultural y quizás revolucionaria en su momento, también hoy, que estimo que también tiene vigencia, porque es como una provocación, ¿no? ¿Quién quiere ser pobre de espíritu? Nadie. Todos queremos mostrarnos, ¿no? Yo puedo. Y si no, respiramos hondo, tomamos algo y ya nos rearmamos y volvemos, ¿no? Ahora, dejar todo, despojarnos de lo que se vuelve intolerable, insostenible en nuestra vida y salir en busca de lo nuevo, que no viene de adentro, ni de la mente en blanco, sino que irrumpe desde afuera, es toda una promesa, es toda una incertidumbre y es toda una propuesta de fe y un riesgo muy grande, ¿no? Y otra vez pensar en esa trama de la palabra que sabe contener los hilos más finos y los más gruesos en un tejido que sostiene la posibilidad de la vida, aun cuando se la quiera matar o desaparecer o quemar o silenciar, antes con Baldo o hoy también en plenas democracias, nos invita a arriesgarnos a hacer ese hilo nuevo, meternos en esa trama
y dejar un poco de la mirada o autorreferencia para arriesgarnos a tejer algo juntos, juntas, en esa trama en donde estuvimos y estamos también las mujeres. Y eso me da una profunda gratitud y sentido de pertenencia hacia el pasado por aquellas brujas que no dudaron en arriesgar sus vidas para mostrarnos otra manera de vivir y de construir futuro, aún sin pensar el futuro para ellas mismas, sino para otras y quizás para nosotras, porque en definitiva ese futuro no nos pertenece, sino que es de Dios en quien confiamos y creemos y seguimos. Gracias. Buenas noches a todas. Agradecer la compañía de Carola y bueno, la invitación de Marcelo y bueno, de toda la comunidad, ¿no? Cuando Marcelo propone hace la invitación y me pareció excelente, más allá que sea en el marco del 8, ¿no? El 8M. Excelente también y poder compartir y poder conversar también con Carola. Y solo para la tranquilidad de Carola, que yo me llamo Pedro David, por lo tanto la cosa queda más intensa, ¿no? Hacer las cosas bien, ¿no? Hay que ver cuál David, ¿no? Si el de nuevo, hay que ver cuál David. No, el apellido Jesús, no. Y bueno, agradecer la posibilidad también de compartir y de conversar sobre un tema que es bastante, por lo menos para mí, es bastante, como se dice en Brasil, ¿no? Bastante caro, ¿no? Caro no por valor, sino en Brasil se dice, ¿no? Un tema caro es un tema que nos compromete mucho, ¿no? Compromete porque es parte también de algo que yo vengo trabajando hace bastante tiempo, que es el tema de la relación entre religión y política. Y no como relación de puestos políticos, que es una de las cuestiones que más me ha costado hacer entender, o por es un problema mío que no puedo entender, que no es solamente el tema del lugar político, de las que personas que tengan religión sean políticos, sino de que se incorpore en la semiosfera, dejemos de tener una semiosfera política para empezar a tener una semiosfera religiosa, y eso está cada vez más presente, ¿no? Y donde no es que alguien que sea religioso sea político, sino que las decisiones ya pasen a ser de un espacio que no es de este mundo. Entonces ahí la cuestión comienza a tener otra dimensión, donde la elección de ciertas cosas pasan por una dinámica de decisiones que no son de este espacio, ¿no? Y no estoy hablando de esto de tener fe o algo o inspiraciones, sino de que ya las decisiones son tomadas en otro lugar. Y bueno, algún día discutiremos sobre esto, pero entonces esta discusión de la mujer, de lo femenino, ¿no? Y que hay un desafío interesante, ¿no? Porque que un varón, ¿no? hable de la mujer y lo femenino, ¿no? Hay un desafío que Marcelo también me provocaba en esto, también íbamos pensando. Y esto relacionado a algo que Carola tocaba en otro tiempo, en otra época, en otra instancia, que está relacionado a esto de que es la teología de la prosperidad y teología del dominio, o de la dominación. Que es un tema que no es nuevo, pero de cierta forma se instala este pasaje de la teología de la prosperidad a la teología del dominio, o la dominación, se instala cada vez con más fuerza y cada vez se legitima más. Y hay una cuestión que es interesante también, que es cómo pensar esto en un país como Uruguay que supuestamente se cree laico. Yo hace mucho tiempo en una discusión con un teólogo jesuita,
lugar era muy lindo, porque era un encuentro de semiótica, y estábamos discutiendo sobre esto, hablábamos justamente de que el hecho de Uruguay, que Uruguay tenga la iglesia está separada del Estado, vamos a ver cómo eso interfiere en esta teología del dominio. El hecho de que la iglesia esté separada del Estado no quiere decir que la gente no tenga religiosidad, pero hay o que no crea en cosas, ¿no? Y ahí lo laico y lo religioso, y el Estado ateo y no ateo, y ahí se entra todo, y los gnósticos y los gnósticos, ¿no? Ahí entra toda una ensalada de cosas interesantes para analizar, pero que hacen una jugada, hacen una trampa de que nosotros a eso, sí, a esa idea de laicidad le ponemos como condimento un otro elemento de que somos la Suiza de América, creemos que nada nos va a tocar. Y hace bastante tiempo que ya estamos adentro. Muchísimo tiempo que estamos adentro. Y podemos decirlo en los años 60, 70, para quedarnos cortos en la época. Entonces, eso es interesante, porque es una discusión que la vemos de lejos. Eso pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Ecuador, pasa en Colombia, en Bolivia, en Perú. Pero acá no, porque somos laicos y todavía es la Suiza de América, ¿no? Donde somos neutrales, ¿no? Esa idea de higienización de la idea. Y eso nos lleva a que estas cosas, por lo menos, no sean discutidas en ciertos espacios, no sean discutidas, en mi lectura, con una preocupación, no vamos a llamarle con una seriedad, sino que lo tomamos como que es algo que pasa y simplemente nosotros estamos en la vidriera. Y por eso esa idea de no entender o no discutir las religiones o las religiosidades, todo esto, como que no nos toca porque no tenemos que discutir porque somos laicos, ¿no? O sea, no tenemos religión, ¿no? Uruguay no tiene religión. Y es interesante cómo hay libros que trabajan sobre el tema del poder evangélico, neopentecostal. Acá cuando yo digo evangélico me estoy refiriendo a neopentecostal, no conservador. Es interesante cómo hay libros cuando hablan sobre América Latina. A Uruguay dice, bueno, pero eso en Uruguay no está sucediendo tan así, no pasa tan así. Uruguay es más, tiene la suerte que la democracia laica los está ayudando a resistir. Dijeron a un profesor compañero, ¿resistir de qué, cara pálida? ¿No? ¿Resistir de qué? No estamos resistiendo muchas cosas. Entonces, digo esto para entender en el marco de dónde estoy proponiendo esta reflexión, de dónde estoy proponiendo compartiendo también esta reflexión y compartiendo esta preocupación que hace que la figura de lo femenino y la mujer y lo femenino y el tema género y el tema todo, ¿no? Sea colocado en esto de la herejía, ¿no? Y en esto de las brujas, ¿no? Que Carola hablaba, presentaba en esta realidad, en esta situación del movimiento valdense, ¿no? La iglesia valdense, Ferro Valdo, ese contexto, y cómo eso es muy presente y específicamente tomando en consideración esto que está en el título de lo que estamos conversando, que es en las iglesias neopentecostales, en las iglesias principalmente el movimiento neoconservador, ¿no? Está muy presente, mismo que esos espacios tengan pastor. Porque la discusión acá, así como la discusión es, no interesa, o sea, no es que no interesa, tenemos personas que creen que son políticos, en esto tenemos también pastoras, pero lo que a mí me preocupa es cuál es la lógica, la matriz, el paradigma de lo femenino y de mujer que se instala en una sociedad. No sé si estoy diciendo claro. Ahí está la preocupación. El hecho de tener pastoras o no pastoras no es por una cuestión de causa-efecto en estos movimientos neopentecostales. Estoy localizando ahí, ¿eh? para no repetir siempre. Ahí no quiere decir que se fortalezcan o se legitimen las luchas de las mujeres o las luchas femeninas o las luchas de género. No podemos decir por qué esa diferencia. Digo, hago esto para localizar en ese contexto y también para ver cómo reduzco mi charla al tiempo más o menos, poco tiempo, así después hacemos la discusión, lo cual es difícil. Yo siempre me preparo, pero voy por otro lugar.
Entonces de ahí que parto que hago la lectura y la provocación de pensar juntos, desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva que va a intentar entender este pasaje de la teología de la prosperidad a la teología del demonio, del dominio. Que también es del demonio. Y voy a decir por qué es del demonio. ¿Y por qué es del demonio también? No. ¿Y por qué es del demonio también? O mejor, de las demonias. Y ahí está la cuestión. Ahí está el punto. O también la conquista de las 7 montañas. O también la conquista de las 7 esferas. O también Uruguay 2030. Hay un proyecto sobre Uruguay de las 7 esferas. Algún día hablaremos de eso. Uruguay 2030. Y es interesante esto. Cuando digo interesante no digo que sea lindo, ¿no? Interesante, por algo. Muchas veces se ha escuchado y hemos visto o oído de que tal determinado país pertenece al Señor Jesús y tenemos que hacer el esfuerzo para consagrarnos y para conquistar nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro estado para Jesús. Aquí es interesante que aparece la palabra Jesús, después lo vamos. Sí, entonces, la teología del dominio, vale varias discusiones, no es en sí una teología. No es algo que va a estudiar, algo que se va a profundizar como se va a realizar en un estudio teológico, algo estructurado, algo que está sistemáticamente estudiado. La teología del dominio no es una teología en cuanto a estudio, sino es una acción a partir de una lectura que se hace, de Génesis, vamos a ver eso ahora, una lectura que se hace y se hace una traducción literal a partir de un fundamentalismo, donde literalmente se va a leer de una forma y no se va a hacer la hermenéutica que hace la teología, ¿no? Para ser bien sintético. Guarden esas 7 montañas, o 7 esferas, o 7 núcleos. Ahí la culpa es la mujer. En el 2024, ahora en febrero, y yo hago mucha referencia a Brasil, no porque es un lugar que viví, sino un lugar que estudio, sino porque nosotros también nos creemos, nos miramos poco, ¿no?, a Brasil, y es interesante, ¿no? Lo que va pasando en ese punto en Brasil, más que en Argentina, sucede acá. Y no por acaso, muchos pastores en estas iglesias neopentecostales, ¿no?, neoevangélicas, neopentecostales, vienen de esa línea porque eso hace parte de un proyecto. Un proyecto que está en este librito que se llama El Plano de Poder, de Dean Macedo. Bueno, bien. En febrero, el 25 de febrero de 2024, ahora hace nada, Michelle Bolsonaro, la esposa de Bolsonaro, que esto es una cuestión interesante, muchos dijeron que Bolsonaro subió por los neopentecostales, Lo que hubo ahí, Bolsonaro es producto de un bolsonarismo, que es antes de Bolsonaro. Es interesante, igual que Milei es producto de un milenismo antes que Milei. Lo que pasa es que ahí está la cuestión cuando nosotros le damos lugar a las personas simplemente y no entendemos la línea que viene de pensamiento. Esta lógica que yo estoy diciendo, no es el hecho de tener pastoras en estas iglesias neopentecostales, que la mujer tiene un lugar interesante. Lugar de lógica del pensamiento. En esa fecha, el 24 de febrero, se hace una marcha, el 25 de febrero se hace una marcha en Brasil para respaldar a Bolsonaro, que estaba por caer preso. Y esa fecha es clave, no solamente para Brasil, es clave para todo el barrio, nuestro barrio, ¿no? Dice, en esa marcha va a decir, en la abertura de esa marcha, dice lo siguiente: por mucho tiempo dijeron, miren qué interesante esto, y aquí localicen a Uruguay. Por mucho tiempo dijeron, Michelle Bolsonaro, que es pastora, que hace parte del movimiento, por mucho tiempo dijeron que religión y política debían estar separadas.
¿Cuál fue la consecuencia? Vayan pensando en cuestiones que hemos escuchado hace poco tiempo en el Parlamento nuestro, senadores, diputados o políticos. ¿Cuál fue la consecuencia? El mal surgió y el mal ahora ocupó lugar. Ahora está el mal. Tenemos que cuidarnos para Uruguay no caer en el mal. Empiezan a ver los discursos que están apareciendo también. El mal. Es decir, llegó la hora de la liberación. En esa demostración, ahí, en esa demostración, en esa frase que dice, por mucho tiempo la religión y política debían estar separadas, ¿cuál fue la consecuencia cuando se separaron? El mal apareció. El mal ahora está ocupando en este momento en Brasil un lugar. Ahí se demuestra el proyecto político de lo que se entiende como la teología del dominio. Y eso justamente está basado en el Génesis 26-29. Yo según día quiero buscar. Génesis 1, 26-29. Donde dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Dios creó el hombre a su imagen, a la imagen de Dios, y los creó macho y hembra, los creó. Y Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicados. Palabras claves, sed fecundos y multiplicados. Porque sed fecundos y multiplicados, este es el lugar de la mujer. ¿Para qué? Para multiplicar más hermanos que voten en hermanas y hermanas. Que son los que voy a hablar de aquí después. Para entender esto. Entonces dice, multiplicados, llenad la tierra y subyugadla. Mandad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo lo que vive y se mueve sobre la tierra. De esa lectura de esa Génesis se hace una lectura fundamentalista, una lectura totalmente literal. No se hace una hermenéutica ni se va a cómo fue la traducción. Ese texto se lee de forma fundamentalista, de forma literal, que va a legitimar el tipo de dominación. Y justamente sirve a la mentalidad desarrollista como argumento para un proyecto ilimitado sobre la naturaleza, sobre los cuerpos, sobre lo mismo. Si el Génesis lo dice en esta lectura, entonces el dominio tiene que ser total. Y el dominio tiene que ser total y no cualquier dominio, un dominio patriarcal, un dominio que tiene que ser masculino. Pero no solamente de cuerpo, sino de pensamiento masculino. Donde lo femenino, donde la mujer y principalmente donde el género tiene que ser combatido. Porque el género, que es cultural, es lo que está haciendo temblar las estructuras de las instituciones conservadoras. Por eso se inventó en el año 1998 en una conferencia episcopal un cura peruano, y estás en Perú, inventan con base en un argentino y en base en una americana, inventan esto de la ideología de género. Los estudios de género nunca dicen que ellos están atacando la biología. Ellos dicen, lo que pasa es que el género es cultural. La condición biológica no puede ser condición de un lugar social. Pero si esto, entonces, volviendo acá, en esto, ¿no?, que va a decir Michelle Bolsonaro, va a ser una interpretación literal, ¿no?, que le daría al ser humano, pero no cualquier ser humano, al ser humano hombre, en lógica patriarcal, que puede ser una mujer, pero en la lógica patriarcal, le va a dar la tarea de dominar todo sobre la tierra. Todo. Por eso esa discusión que se está dando sobre el tema del clima, y que esto se junta a la discusión del clima con esta matriz religiosa que estamos teniendo de lectura de la dominación, el mandato de la dominación sobre el clima y de quienes están tomando las decisiones son de esta matriz religiosa, no están preocupados por la cuestión ecológica, están preocupados por cumplir la palabra de Dios. Por eso la guerra que está sucediendo no está sucediendo en cualquier lugar.
está sucediendo donde el Armagedón, donde se da el retorno. Las decisiones que se están tomando hoy geopolíticamente son decisiones de matrices que tienen como eje de decisión las decisiones a partir de la teología del dominio. ¿O ustedes no se preguntaron por qué muchos presidentes están queriendo, y de hecho cambiaron las embajadas de Tel Aviv para Jerusalén? Porque en Jerusalén va a venir la segunda venida. Página segunda, en el año 2000, hace poquito, 2019, los evangélicos, en el caso neopentecostales, son la clave para tejer las relaciones con el gobierno de Bolsonaro, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu a Yossi Shele, embajador de Israel en Brasil, 2019. Hay una unión que se está dando entre el movimiento de Israel conservador, entre los evangélicos y entre la Iglesia Católica conservadora, donde se está haciendo el movimiento porque se está teniendo como telón de fondo una decisión religiosa, una decisión de teología del dominio, donde la guerra tiene que suceder ahí, porque de ahí va a venir la salvación. Y yo, para entender que las cosas están, no hay que insultarse, sino entender. Es interesante esto, cómo esta interpretación, justamente, esta interpretación, que es donde la autoridad domina las cosas a su antojo. Es decir, el contexto indica claramente un llamado de Dios al ser humano, hombre, masculino, padre, ¿no? Que es el único que se hace a imagen de Dios. Lo que significa que es un ser responsable, racional y relacional en esa dimensión, ¿no? El deber ocupar un espacio que solo los seres racionales tienen condiciones de ocupar. Racional, hombre. Y así ejercer su liderazgo. Se va a expresar en un cuidado, supuestamente en un cuidado del bien común, en un cuidado de los animales, en un cuidado de la naturaleza, pero en un cuidado de explotar esa naturaleza. El cuidado es la explotación de eso. Justamente en esto, ¿no? Voy avanzando aquí para no tapar el reloj y me enredo. Es interesante cómo esta teología de la dominación se inspira en un concepto que es el reconstruccionismo. La reconstrucción, que esto viene de un filósofo calvinista, ¿no? Y justamente ese reconstruccionismo o teología de la dominación, en los años 70 se presenta en América Latina a partir de un informe, el informe pedido y es el informe que hace sobre Latinoamérica Rockefeller, que es cuando dice: debemos eliminar la teología de la liberación y comenzar a implantar iglesias neopentecostales para romper esa idea de la teología de la liberación. Lo que se está rompiendo ahí es la idea de Cristo y se está instalando la idea de Jesús, Dios. Después discutiremos. Entonces, en los años 70 lo podemos localizar en ese momento, el informe de Rockefeller, y en el 67 Nixon manda justamente a Rockefeller a hacer justamente ese estudio sobre América Latina. Y ese era el informe de Rockefeller, años 70, que ya estaba, y miren qué interesante, en esos años 70, se hace los Estados Unidos frente a la situación cubana, justamente crean, la Universidad Americana va a crear dos disciplinas en los años 70. Una disciplina llamada latinoamericanismo y la otra disciplina llamada el brasilianismo. Preocupados por Brasil.
El gran problema que están teniendo hoy los pueblos originales en Brasil y la gran discusión que se está teniendo con los pueblos originales es la entrada total de neopentecostales en las comunidades de los pueblos originales. Y están interfiriendo en los procesos rituales, que no son simplemente el ritual que vemos en la televisión, sino el cuidado de la naturaleza, el desmatamiento, la quema de la naturaleza, el cuidado de los animales, la concepción de los veteranos, la concepción de las mujeres. Nos hemos encontrado con personas que hacen parte de comunidades de pueblos originales diciendo bendiciones. De manera así que acá se hace justamente ese informe donde se dice, miren qué interesante esto, que la Iglesia Católica en América Latina está siempre dispuesta a tomar el lugar de los más débiles. Yo me acordaba de esto de cuando Carola hablaba de los pobres de espíritu. El lugar de los más débiles, de los más vulnerables, mismo que para ello precisa apoyar acciones revolucionarias. Se refería justamente Rockefeller en ese informe a las comunidades eclesiales de base, que eran las cuestiones que se trabajaba con otras matrices religiosas, el ecumenismo, se trabajaba en los barrios, se trabajaba en diferentes experiencias ecuménicas. Había que atacar eso, porque había que atacar el lugar donde, opa, qué casualidad, cuando se va a la historia de las comunidades eclesiales de base, quienes estaban al frente como líderes o líderas de las comunidades eran mujeres. Había que hacer, o casualidad, que Juan Pablo II se encarga de romper explícitamente la teología, todas las personas que puedan estar relacionadas a la teología de la liberación. Especialmente la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene una elección clara, la Iglesia de Cristo, de un Cristo que fue torturado y asesinado. Una elección preferencial por los pobres. En el 77 se crea justamente la Iglesia Universal del Reino de Dios, Edith Macedo, que hace justamente este libro, el plan de poder, Dios, los cristianos y la política. Y voy a leer solamente el inicio. Si me permiten, acá. Vamos a traducción simultánea. Vamos a profundizarnos a través de esta lectura en el conocimiento de un gran proyecto de nación elaborado y pretendido por el propio Dios. Ya no es inspirado en Dios, es pretendido por Dios. Por Dios. Y descubrir cuál es nuestra responsabilidad en este proceso. Ya en la creación, el libro del Génesis, Dios nos da una clase, miren qué interesante, Dios nos da una clase de planeamiento, organización y ejecución de la idea. Desde el inicio del todo, Él nos deja claro que su intención es una intención estadista. Interesante de uno que escucha muchos discursos políticos y dice, Él es un estadista, ¿no? Estadista y de formación de una gran nación. En el orden o en la escala de grado de importancia, destacando su creación, se percibe nítidamente que el universo no fue primero o el mayor proyecto de Dios. En verdad, el universo antecede por algo mayor. El hombre no fue creado por causa del universo. Por el contrario, el universo sí fue creado por causa y para el hombre. Vean la importancia de la visión organizacional de las etapas y ahí empieza a hablar. Coloca esto, o sea, todo esto se crea porque hay un plan. Donde un plan no es la libertad y no es ser libre, sino que el plan es ejecutar algo que ya está dado, ya está pensado. Y a ese les antoja a estas mujeres entrar a complicar el plan. ¿Se entiende? Entrar a complicar el plan. Por eso hay que quemarlas, por eso hay que negarlas, por eso hay que tratarlas de feministas radicales. Digo cosas que van apareciendo en los medios, ¿no? Y hay que matar la ideología de género. Y por eso la izquierda va a acabar con la familia. Esos son los discursos que están en los medios. Por eso ciertas personas van a acabar con la familia. Por eso ahora
hace poco tiempo nos empieza a preocupar que no estamos creciendo. Uruguay no crece hace muchísimo. O casualidad que ahora nos está preocupando que no estamos creciendo. Justo cuando discursos de género están tomando fuerza. Dejo ahí. Avanzando en esto y más, 5 minutos más, y ¿está? Justamente se dice que esta ideología de género, este género, ¿no?, va a poner el fin a la familia. Se va a terminar la familia. Justamente en el año 2013 en Brasil se dice que este pensamiento, ¿no?, este pensamiento crea una cuestión llamada el kit gay. El kit gay. Nunca existió ese kit gay. Bueno, Bolsonaro hizo toda la campaña que los otros iban a crear el kit gay, que se iba a repartir en las escuelas y que ese kit gay iba a hacer adoctrinar para que los niños se manoseen entre ellos. Damares, y estamos entre adultos, Damares, la ministra Damares de Bolsonaro, antes de la elección, esta última, dijo que en la frontera de Brasil lo que se estaba haciendo, se estaban agarrando los bebés y se le estaban sacando los dientes a los bebés para que cometan felatio o para que cometan succión del pene, como quieran llamarle, y no lastimen a los hombres. Y eso se instaló como verdad. Cuando Haddad estaba en la disputa con Bolsonaro, se creó, y lo pueden buscar, la mamadera de piroca. Piroca es pene. Sería verga, sería la definición más clara. Entonces se inventó una mamadera con la forma de pene, para decir que el PT de Haddad estaba fomentando eso para que los niños después salgan homosexuales. Todo eso se junta a la ideología de género de que estas mujeres están proponiendo, y este movimiento del feminismo y LGBT está promoviendo. La teología del dominio, la teología del dominio nos coloca justamente en una situación de que el dominio ya no es más la teología de la prosperidad, que es hago esto para tener un mejor auto, una mejor casa, que después podemos discutir un día la teología de la prosperidad, sino que es la teología del dominio, donde ahora ya no es solamente la prosperidad, sino que ahora sí comienza el plan a ejecutarse, el plan del dominio. Se vuelve al Antiguo Testamento, se vuelve no al David, que era el David que luchó contra Goliat, sino que se vuelve al David, que tomó posesión del cuerpo de la esposa de uno de sus guerreros, que la viola, tiene un hijo, y la viola, el soldado se entera, y él lo manda al soldado premiando y lo manda al frente de la guerra, para que muera. Y él se queda con esa mujer como esclava, como mujer, como esposa, una de las esposas, como esclava. Es a ese David que se vuelve, con la teología de la dominación. Es a esa lógica donde se legitima el uso se domina el uso del cuerpo, en este caso de la mujer. Se vuelve a ese David, no al David de Goliat. No al David de Goliat, que sería el David un David que mira la cuestión de los poderes. Se vuelve al David que ve a la esposa de su soldado desnuda tomando el baño, ¿no?, de higiene, que se le llamaba, la viola, y después manda al marido como premio general enfrente de la guerra y lo mata, y se queda con la mujer. Es a ese David que se vuelve. Se vuelve no al Dios se vuelve al Dios que castiga. Se vuelve a lo que va a ser la segunda venida. Quiero cerrar entonces con esta teología de la dominación, que es una actualización de la teología de la prosperidad, que es justamente que se interviene,
¿no? De forma importante en las revoluciones tecnológicas, que eso después podemos hablar, toda una discusión sobre el tema de la inteligencia artificial y la religión. Solo un paréntesis. La inteligencia artificial, un paréntesis tiene que ver, pero no tiene que ver con esto, pero tiene que ver. La inteligencia artificial nos está dando de que hay algo que piensa además de nosotros. Hay algo que piensa además de nosotros. Y hay algo que nos va a decir a quiénes vamos a tener que elegir como presidente. Además, ya se está dando que alguna inteligencia artificial ya dice quién va a ganar. Es algo que piensa fuera de nosotros. ¿O casualidad? El plan de Dios está fuera de nosotros. ¿O casualidad que esta idea de que hay algo que piensa más allá de nosotros y lo piensa bien, se está instalando como natural? Se instala como natural. Cierro con esto. La teología del dominio, entonces, mantiene los discursos justamente de la confesión, los discursos de un Antiguo Testamento, ¿tá? Donde ¿tá? Ese Antiguo Testamento va a resaltar lo más castigador, lo más violento, y a ese David más violento. Y quiero solamente dos cosas. Una, ustedes habrán visto que ahora a los políticos se los está bendiciendo, se los unge, se están bautizando. ¿Por qué se les está bautizando? Porque dice por ahí que no tocarás al ungido, que al ungido solamente lo juzga Dios. Por eso no nos preocupemos por los políticos que roban, que violan, porque a él, si está ungido, solamente lo puede tocar Dios. No lo toca la justicia terrenal. O casualidad, que estamos viendo en América Latina un castigo incesante, sin parar, a los fiscales, a los jueces, a la justicia. Uruguay no está lejos de eso, al contrario, está muy presente. En medio de todo esto, bueno, si le tocó, y alguien dijo hace poco, bueno, si le hicieron algo es porque lo buscó. ¿No? Y por ahí se dijo en el medio del Parlamento, viva Cristo Rey. Justamente, estos ungidos, ¿no? Tendrán que tomar el poder. Dice, estos ungidos tendrán que tomar el poder. Porque son los diferentes, son los que reciben la bendición. Y tomar el poder, y aquí no hay de izquierda o derecha. Muchos han sido bautizados, y oh casualidad que eligen los bautismos en espacios donde mediáticamente queda exhibido. Aparecen en un lugar, o en la propia intendencia, o en una iglesia, o en un río, donde hay cosas que lo filman. ¿Para qué? Para que quede conocido que fueron ungidos. Entonces se empieza a deslegitimar el poder judicial terrenal, porque ellos van a ser juzgados por un poder que está más allá de nosotros. Y se empieza a romper los espacios jurídicos, se empieza a romper la democracia. Porque entonces no tocarás al ungido, se dice, ¿no? Los líderes se ungen y piden ser ungidos. ¿Tá? Piden entrar en eso. Las 7 montañas, y termino con esto, para ver las culpables. Las 7 montañas. La primera montaña que se tiene, serían 7 las áreas de la sociedad, 7 esferas de la sociedad, que la iglesia neopentecostal, el San Conservador, debe ejercer el dominio por medio de un plan predefinido, organizado para alcanzar la meta y dominar las 7 esferas. Miren que acá en Uruguay ya está con publicidad, está con todo, ¿cuál es el espacio material precioso? Muy bien. Montaña 1. Vayan observando cuando yo voy leyendo las cosas. Montaña 1. La que tiene que tomarse la conquista es el arte, el tiempo libre y el entretenimiento. Hay que tomar posesión del arte, eso, ¿no? Tenemos que conquistar, la iglesia debe ejercer el dominio, no es conquistar, ejercer el dominio del arte en el tiempo libre y en el entretenimiento. ¿Ah? Los medios de comunicación.
Uruguay acaba de liberar la cantidad de medios de comunicación que pueden tener. Lo que antes escuchábamos en una cierta edad, la FM Galaxia FM, la 105.9 que escuchábamos en Montevideo, bueno, ahora si ustedes la ponen 24 horas, pastores, en esta lógica, ¿no? Los medios de comunicación, Uruguay liberó ahora, alguien puede tener muchísimos medios de comunicación. Digo Uruguay porque siempre nos creemos que estamos lejos de las cosas. En la montaña 3 o en la esfera 3 está el gobierno. Hay que tomar dominio del gobierno. Los negocios y la economía, en el cuarto. En el quinto, educación y ciencia. La escuela sin partido en Brasil no fue por casualidad. Por eso, se ataca tanto la universidad. Los docentes que adoctrinan. Matemos a Paulo Freire. Digo esto para ir entendiendo, ¿no? Por ejemplo, en el campo de las ciencias, el reaccionismo logra una versión intelectualizada de la ciencia como un contenido religioso y conservador. Volvimos a cuestiones negacionistas. Eso no es casual, no es que nace abajo un árbol. Y el sexto, la familia. Y aquí vienen ellas. El dominio de la familia es el dominio no de libertad, sino el dominio de poseer, el dominio de los cuerpos, el dominio de la procreación. Entonces el lugar vuelve de nuevo simplemente a la procreación, porque nos tienen que dar números, y eso está acá en el plano, que lo que hay que hacer es multiplicar, sí, pero los de acá, los otros no, porque los de acá son los que nos pueden llevar a la victoria. Y en el séptimo es la religión, tornarse la religión predominante, mayoritaria, en destrucción de las otras religiones. Se destruyen las otras religiones. Yo quería, después podemos ir, no, dejar por acá, pero quería, después pueden surgir otras cosas, pero quería esto, digo, este pasaje de la teología del dominio no es el dominio simple, el tomar control de, sino instalar justamente paradigmas, instalar lógicas que se justifican en otro plano, no en este plano, y donde se vuelve de nuevo a una matriz del Antiguo Testamento, porque eso está explícito del vuelta, donde hay un poder de un David que tiene sobre los cuerpos y principalmente determinados cuerpos. Se vuelve ahí, a ese castigo. Por eso cuando se vuelve ahí, no se vuelve para una propuesta de liberación, sino que se vuelve para una propuesta de dominación. Y se legitima la dominación. Porque en esa dominación vamos a ser salvos y salvados. Después podemos hablar de lo de Israel, pero eso es nuestro tiempo, lo que está pasando. Pero esto como para dejar acá, pero llamar la atención en ese sentido, ¿ah? de terror.